Cada mes nos acercamos a las residencias de la Fundación San Rosendo para ver el trabajo que están desarrollando, un trabajo encomiable sin lugar a dudas. Y hoy vamos a hablar de talleres de musicoterapia que se imparten en los centros de mayores de la Fundación. Ana Guisande es experta en musicoterapia y nos acompaña ahora en los micrófonos de la cadena COPE. Ana Guisande, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Ana Guisande, que imparte talleres de musicoterapia en centros de mayores de la Fundación San Rosendo, como decía, ya ha implantado esta actividad en varios centros de la Fundación en la provincia de Pontevedra, como en centros de mayores de Vigo y Nigrán, y ahora comienza a implantarse en los centros de la provincia de Ourense, ¿no?, desde este mes. Sí, exactamente. En la provincia de Ourense, en la residencia Santa Marta, en Santa Cruz de Arrabaldo, y los dos de la provincia de Pontevedra que comentabas, la residencia Estela Maris en Nigrán y la residencia El Rocío en Vigo. Ya llevo un poquito más de tiempo. Ya tiene una experiencia, por tanto, Ana. ¿Cómo son estos talleres? Pues realizo dos fases para llevar a cabo los talleres de musicoterapia. La primera parte realizo una evaluación previa a la intervención, realizando cuestionarios a los pacientes para ver en qué estado se encuentran y, por supuesto, para conocerles, ¿no? En este momento que realizo esta evaluación, paso a formar los grupos, que los grupos de musicoterapia son grupos reducidos, entre 4 a 7 personas aproximadamente, y se realiza una sesión semanal con cada grupo. Después de esta primera fase, se pasa a la segunda, que son las sesiones, es decir, en musicoterapia. Utilizando la música. La fase previa y la segunda fase ya es la fase de desarrollo de la actividad, ¿no? Exactamente, eso es. La fase previa de conocimiento un poco y de agrupación de los señores mayores, y después las sesiones, exacto. Utilizo la música con fines terapéuticos, realizando actividades, por ejemplo, pues el trabajo con canciones. Cantamos canciones populares y conocidas de su juventud. También realizamos canciones inventadas con el nombre de los instrumentos musicales que utilizamos, por ejemplo. Trabajamos mucho con instrumentos, realizando improvisaciones, tocando, acompañándose mientras cantan. También realizamos composiciones de canciones musicales, relajación, actividades de movimiento o juegos de tipo el bingo musical, por ejemplo, entre otras. Esas serían algunas de las actividades más comunes, digamos. Estos instrumentos que comentaba antes, los instrumentos musicales, son una parte fundamental del trabajo en musicoterapia. Muy bien. Forman parte del setting, que es el conjunto de materiales. No es como una denominación que se utiliza para decir qué materiales vas a utilizar en las sesiones en sí. Y utilizamos instrumentos que ellos puedan abarcar, ¿no? Por ejemplo, panderetas, castañuelas, maracas, xilófonos, tamboriles, tambores pequeñitos. Serían instrumentos de este tipo. Entonces, de esa manera se va desarrollando. Y Ana, muchos se sentirán muy identificados, ¿no? Porque muchos tocarían esos instrumentos en la infancia, en la juventud, o incluso lo que decías, también con canciones de su infancia. Se sentirán muy familiarizados con ello. Sí, identificados es la palabra, de hecho, porque en el momento en que pones alguna canción, sobre todo de su infancia o de su juventud, como has dicho exactamente, automáticamente la mayoría la recuerdan y se ponen a cantar. Luego puedes introducirles un poco en otras que no conocen tanto, pero las que son, eso, lo que has dicho, de su juventud, se sienten muy identificados y normalmente disfrutan con ellos, la verdad. ¿Y qué propósito se busca con este taller de musicoterapia? Sí, pues mira, a corto plazo, por la experiencia que llevo en los centros, las relaciones sociales, por ejemplo, mejoran mucho entre ellos, porque las terapias son grupales, la mayoría, como hablábamos antes, ¿no? A no ser que alguna persona necesite alguna terapia individual por una necesidad en concreto, se hacen terapias grupales. Entonces, eso, las relaciones entre ellos mejoran, identifican emociones, ¿sabes? Y mejora su estado de ánimo y proporciona bienestar, digamos, a corto plazo.
Y a largo plazo lo que se pretende es mantener o mejorar, depende de la persona, funciones cognitivas también. Esto es ya más a largo plazo. Pues por ejemplo, que puedan expresarse más fácilmente, que a muchos les cuesta por en fin, los problemas que tienen en llegar a esta edad, ¿no? Mejorar la función motora también, sobre todo con las actividades de los instrumentos, y ayudarles a orientarse un poco, ¿no?, en el espacio, en el tiempo, dónde estás, qué estamos haciendo, que eso también les ayuda. Entonces esas funciones a largo plazo son las que se pretenden mantener o mejorar. Sí. Pues me parece fantástico, una idea muy interesante que desarrolla Nagui Sandy, que imparte talleres de musicoterapia, ex experta en musicoterapia, lo desarrolla ya en centros de la Fundación San Rosendo en Vigo y en Nigrán, y ahora pues da el paso para implantarlos en centros de la provincia. Ana, muchas gracias por acompañarnos, y enhorabuena. Muchísimas gracias a vosotros, encantada. Gracias.